a dar inicio a la clase. Hoy vamos a desarrollar 2 unidades. Son cortitas, por cierto, así que van a liberarse antes del horario de clases probablemente. Son unidades, como les digo, cortas, pero no menos importantes, que vamos a ir desarrollando. La primera, que se refiere a la unidad 15, los modos de adquirir el dominio. Es breve, es cortita, pero no menos importante que las anteriores. Y la segunda unidad, que está totalmente codificada, que va desde el artículo 1974 hasta el 1981 inclusive, de manera que vamos para la segunda unidad, la unidad 16, a hacer uso del Código Civil paraguayo. Y si es que tienen sus códigos, entonces vamos a hacer que sea un poco más interactiva la clase, menos monólogo y que sea más un diálogo compartido con ustedes. Me gustaría que vayan leyendo ustedes los artículos del código cuando lleguemos a la unidad 16, de manera que sea un poquito menos aburrida para ustedes. No obstante, si no tienen su código a mano o no quieren leer, nada obsta a que yo lo siga haciendo, pero estaría bueno que participen un poquito también ustedes. Todo el tiempo yo como que les voy aburriendo ya de repente. Bueno, demos inicio a la clase unidad 15, modos de adquirir el dominio. Cuando nos pide hablar del concepto, vamos a limitarnos a lo que dice Bonfante, ya que no hay una definición así precisa, algo así contundente con los modos. Ya sabemos que hay muchas formas de adquirir el dominio. Entonces, de acuerdo a los dichos de Bonfante, son los hechos jurídicos a base de los cuales la ley reconoce al sujeto ese eminente derecho sobre la cosa. Entonces, siempre se destaca, ¿qué cosa? La idea de que tales modos deben consistir en hechos jurídicos suficientes para dar lugar al nacimiento de la propiedad. Entonces, los medios de adquirir el dominio son los hechos jurídicos a base de los cuales la ley reconoce al sujeto ese eminente derecho sobre la cosa. Y también es importante destacar que la idea de que tales modos deben consistir en hechos jurídicos que sean suficientes para dar lugar al nacimiento de la propiedad. Los hechos jurídicos de los que puede resultar la adquisición del dominio son varios. Y ya pasamos entonces al segundo punto de lo que sería nuestro programa, de las distintas clasificaciones. Y el primer intento de clasificación de los modos de adquirir el dominio lo encontramos en Ulpiano. Pero la clasificación genuinamente romana la encontramos recién en las Institutas de Gallo, que más tarde fueron las que también mencionó Justiniano. Según el criterio de Gallo, los modos de adquirir el dominio pueden provenir del derecho civil, como ser la mancipatio, la injurie cessio y la usucapio, y del derecho de gentes, como ser la tradición, la accesión, ocupación y la especificación. Ahora bien, teniendo en cuenta estos primeros intentos de clasificación dados en la doctrina, tratemos ya de ir a lo concreto, que es lo que realmente nos interesa. Si bien es cierto, la clasificación primera es la de originarios y derivados, que es lo que nos pide hablar nuestro programa. Dice que este criterio se distingue de los modos de adquirir en originarios y derivados y es de origen netamente bizantino. Pero eso se proyecta hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de la adquisición como un modo de adquirir, tenemos que decir que es originario cuando se realiza, sin mediar una relación directa con un antecesor jurídico. O sea, la cosa cuya propiedad adquirimos no se recibe de otra persona porque carece de dueño. Viene siendo lo que llamábamos antes la res nullius o la res derelicte. Como por ejemplo ocurre en diversos casos de ocupación.
Pero obviamente, cuando hablamos de una res derelicta en el sentido de la ocupación, no podemos referirnos a inmueble, y en este caso vamos a ir a la clasificación más bien de inmueble, por el hecho de que las cosas muebles son las únicas que pueden usucapirse. Las cosas inmuebles porque siempre tienen dueño conocido. El inmueble sí o sí tiene dueño, o lo abandonó o se ignora quién es el dueño, pero siempre es de alguien, y si fue abandonado por su dueño pertenece al Estado. Eso ya lo dijimos varias veces. De manera que cuando hablamos de los modos originarios, tenemos que tener en cuenta entonces se realizan sin mediar ningún tipo de relación con un antecesor jurídico. Cuando la cosa cuya propiedad se adquiere no se recibe de otra persona porque carece de dueño. Sin embargo, cuando hablamos de los modos derivados, ya su nombre lo dice, son aquellos en los cuales la eficacia de la adquisición arranca de un acto de disposición del precedente titular, aquellos en los cuales hay una transmisión de la propiedad que antes pertenecía a alguien, a la persona que la transfiere, como por ejemplo en el contrato. Sabemos que en un contrato de compraventa, por ejemplo, una persona se compromete a entregar un objeto y recibir en compensación una suma cierta en dinero. Ahora bien, hecha esta clasificación de originarios y derivados, ¿por qué decimos que es importante la importancia práctica de esta división? Porque en los modos originarios la propiedad es adquirida en toda su plenitud. ¿Qué quiere decir? Con todas las facultades que le son inherentes, sin más restricciones, cargas o gravámenes que los impuestos por la ley. Entonces, cuando decimos la importancia práctica de la división en originario y derivado, entonces cuando hablamos de los modos originarios, ¿por qué son importantes? Porque la propiedad se adquiere en toda su plenitud, con todas las facultades que le son inherentes. Sin embargo, en los modos derivados es preciso tener en cuenta la situación jurídica del que transmite. Y acá tenemos un dicho que se aplica todo el tiempo en el derecho. ¿Por qué? Porque dice que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor y más extenso que el que tiene por sí mismo. En el otro vimos que no había, que la propiedad se adquiría totalmente, en toda su plenitud, con todas las facultades que le eran inherentes, salvo las restricciones impuestas por la ley. Sin embargo, cuando hablamos de los modos derivados, acá nos hace la salvedad de que hay que tener en cuenta la situación jurídica del que transmite. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede transmitir a otro un mejor derecho y más extenso que el que tiene por sí mismo. Entonces, cuando hablamos de los derivados, la propiedad se adquiere con las mismas limitaciones, cargas o gravámenes que el tradente hubiese constituido legalmente sobre la cosa que es objeto. La ocupación es el ejemplo perfecto de los modos originarios y la tradición de los derivados, porque ya habíamos dicho que la tradición consiste en la entrega material voluntaria de una cosa a una persona que la recibe del mismo modo, y la ocupación es aquella que se lleva a cabo por el transcurso del tiempo y solamente tiene algunos requisitos que habrá de cumplir dependiendo si estamos hablando de una usucapión, porque la ocupación es la usucapión propiamente, en materia de inmuebles me refiero, que puede ser corta o larga, y dependiendo si es corta, sería de 10 años, justo título, buena fe, y si es larga, la ocupación dice que debe ser por un plazo de 20 años, que debe ser de manera pública, inequívoca, pacífica, con animus domini, o sea, con intención de poseer a título de dueño, pacífica ya dijimos, sin necesidad de justo título ni buena fe, la cual se presume, dice la ley. Entonces, hecha esa aclaración del por qué la importancia de los modos originarios y derivados, vamos a pasar
a la siguiente clasificación, que también nos habla de que otra forma de adquirir el dominio puede consistir en actos que pueden llevarse a cabo a título oneroso o gratuito. ¿Y cuando decimos que es oneroso? Se dice que es oneroso cuando las partes asumen una obligación de ser contraprestación recíproca. ¿Qué quiere decir? Que el que adquiere la cosa incorpora a su patrimonio la cosa comprada y paga un precio fijado entre las partes, obviamente. Y el vendedor se desprende de la cosa y recibe el importe que han convenido. Hablamos ahí a título oneroso porque hay una contraprestación. Yo te entrego algo a condición de que vos me entregues la cosa. O sea, yo te pago una suma cierta en dinero y vos me entregás un objeto material. Hay una contraprestación, una obligación, un contrato entre las partes. Ahora, cuando decimos que es a título gratuito, esa obligación no es asumida por las partes. ¿Por qué? Porque el que adquiere no entrega nada a cambio de lo que está recibiendo. Se desprende de la cosa, no tiene ningún tipo de compensación. Esto, por ejemplo, puede darse en el caso de una donación, porque yo le voy a donar a alguien algo, pero yo no espero que esa persona me pague por lo que yo le estoy donando, porque yo lo estoy haciendo de manera voluntaria. Esa es la diferencia básica que hay entre oneroso y gratuito. Oneroso cuando hay una prestación recíproca donde uno se compromete a entregar algo a condición de que la contraparte le entregue una suma cierta en dinero. Sin embargo, cuando se dice que es a título gratuito, una de las partes se desprende de una cosa sin recibir ningún tipo de compensación a cambio. Otra clasificación sería a título universal y a título singular. Cuando decimos que es a título universal, cuando se adquiere todo un patrimonio o una parte alícuota de él, como sucede en el caso del fallecimiento de una persona. Estamos hablando acá en el caso de la herencia. Cuando el causante deja varios inmuebles o su patrimonio es extenso, dependiendo que puede dejarlo a persona determinada o a cuántas personas tuviesen derecho a reclamar una parte alícuota que se sientan con derecho a participar de la herencia que haya dejado el causante. Porque hay casos, por ejemplo, un matrimonio que tiene unos hijos y piensan que son los únicos y aparecen los hijos extramatrimoniales, pero que fueron reconocidos por el padre, por el causante en este caso, también tienen exactamente los mismos derechos que los hijos habidos en el matrimonio, de manera tal que ellos pueden, por eso que habla de la totalidad del patrimonio o de la parte alícuota. Cuando hablamos a título universal, entonces estamos hablando de una sucesión de todo lo que puede dejar el causante. Y cuando hablamos a título particular, ¿qué quiere decir a título particular? Cuando el adquirente le sucede al vendedor en el dominio de una o varias cosas ciertas y determinadas. Cuando uno compra algo específico, una cosa cierta, no una cosa indefinida, sino que algo determinado. Yo tengo un trato directo, compro un auto y bueno, hago el contrato de compra-venta y se me hace la transferencia del vehículo, por ejemplo. Entonces, el que adquiere le sucede al vendedor en el dominio de la cosa, de una o varias cosas, que pueden ser uno o más objetos. Obviamente, en el caso del vehículo estamos hablando de una sola cosa. Y eso con la transferencia que se hace por escribanía, luego en el registro automotores ya sale el registro a nombre del nuevo propietario. Ahora bien, el programa nos pregunta en qué grupo debe ser puesta la usucapión. Y ya habíamos visto en principio de que correspondería al modo
originario. Sin embargo, esto ha sido objeto de discusión en la doctrina, inclusive hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque hay autores que defienden su opinión. Acá, por ejemplo, si esto les llegase a salir a ustedes en el examen, en qué grupo debe colocarse la usucapión, ambos criterios son válidos. El tema es porque el que fundamenta de que la usucapión es un modo de adquirir por efecto del transcurso del tiempo, está hablando de los modos de la usucapión por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y también como modo de adquirir el dominio. Esto, por ejemplo, ocurría en el antiguo derecho romano, donde la usucapión figuraba en el grupo de las enajenaciones. En la doctrina moderna, algunos autores sostienen que la usucapión es un modo de adquirir derivado en doctrina. Pero, como les digo, otros autores, como por ejemplo Lafayette, Borda, inclusive el doctor Blas Hermosa, sostienen, en base a los criterios señalados en los modos originarios y derivados, que la ocupación, en este caso la usucapión, debe ser considerada dentro de los modos originarios, de manera tal que si decimos que corresponde al modo derivado teniendo en cuenta la doctrina, está bien. Y en estos autores más modernos, como Lafayette, Borda o el mismo Blas Hermosa, que sostienen que pertenece al grupo de los originarios, también está bien. ¿Por qué? Porque cada uno va a defender su postura. Si a criterio del alumno, te va a quedar a criterio de cada uno de ustedes. Si a criterio de ustedes, de acuerdo a su interpretación, les parece que pertenece al grupo de los originarios, perfecto, van a decir, pertenece al grupo de los originarios, ¿por qué? Por tal motivo. Tienen que fundamentar para que eso sea válido. Y si dicen, pertenece al grupo de los derivados, está bien nomás también, indistintamente, sea cual fuere la respuesta que ustedes llegasen a dar, va a ser la correcta. El único requisito va a ser la fundamentación de por qué según ustedes es derivado o por qué según ustedes es originario. Ustedes van a sacar, como les digo, sus conclusiones porque es muy personal, porque la fundamentación dada en ambos casos es válida. Por eso les digo, la interpretación, de acuerdo a lo que a ustedes les parece, bueno, pero en la doctrina decían que era derivado, y es cierto porque viene de otra persona, pero sin embargo los autores del más moderno, digamos, dicen que es originario, pero ¿y cómo va a ser originario una cosa que pero como les digo, nada obsta a que cada uno tenga su criterio personal y ambos criterios, sea que consideren que es derivado o que es originario, va a ser válido. El único requisito es la fundamentación, el por qué, según ustedes, pertenece a tal o cual. Así de simple. No, esperámoslo no sacar este tema para evitar complicaciones, pero en eso básicamente consiste esta unidad que es muy breve, pero como les digo, no deja de ser interesante, porque después vamos a entrar en la unidad 18 sobre la usucapión y ahí vamos a ver, vamos a tener un criterio un poquito más amplio que nos va a aclarar algunas dudas y a fijar ciertos conceptos. Ahora bien, vamos a dar inicio a la unidad número 16, que nos habla de la adquisición del dominio de inmuebles. Entramos en la adquisición del dominio de los inmuebles. Y acá es donde vamos ya a comenzar a recurrir a nuestro Código Civil, porque está totalmente codificado. Vamos a hacer algunas acotaciones al margen, pero básicamente desde el artículo 1974 hasta el 1981 del Código Civil paraguayo, obviamente, hace alusión al tema que nos compete
tenemos que dar un concepto, lo que sería la accesión. Sabemos básicamente que lo accesorio siempre sigue la suerte de la cosa principal. Ahora bien, el derecho de accesión, que es el nombre que se da... Disculpen un momentito, por favor. Me disculpo con ustedes, tuve una interrupción involuntaria, gente que viene en casa. En fin, estábamos diciendo que el derecho de accesión entonces es el nombre que se le da a la propiedad y fue considerado en el derecho romano como un modo originario de adquirir el dominio. Ahora bien, ¿qué es la accesión? La accesión tiene lugar cuando se unen dos cosas, una principal y otra que es accesión. Uno no puede prever muchas veces cuando está en una transmisión directa, en fin. Estábamos diciendo que la accesión entonces tiene lugar cuando se unen una cosa principal con otra que es accesoria. Y la condición es de que el propietario de la principal es indispensablemente también de la cosa accesoria. ¿Por qué? Por la accesión. Y decimos que el accesorio sigue la suerte de la cosa principal. Ahora bien, ¿qué nos dice Bonfante? Nuestro querido amigo Bonfante, el que nos va a dar más o menos una definición de lo que sería, hoy es un día de eso que mis loros están convertidos. La accesión, según Bonfante, es un modo de adquirir el dominio que se realiza por el efecto de la conjunción de dos cosas, una principal y la otra que es accesoria. Y nos dice que cuando la cosa accesoria es absorbida por la cosa principal, de tal modo que se convierte en parte o en un elemento constitutivo de ella. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de la accesión como un modo de adquirir el dominio de inmueble. De manera tal que cuando decimos que lo accesorio sigue la suerte de la cosa principal, en base a lo que nos dice Bonfante, esto es lo que vamos a tener como un concepto de lo que sería la accesión. Modo de adquirir el dominio, entonces, que se realiza por un efecto de la conjunción de dos cosas, una principal y la otra accesoria, y cuando la cosa accesoria es absorbida por la cosa principal, de tal modo, dice, que se convierte en parte o en elemento constitutivo de ella. Está clarito esa parte, no hay lugar a dudas. Ese sería el concepto entonces de lo que sería la accesión. Ahora bien, cuando hablamos de la accesión como un modo de adquirir el dominio, ya vamos a tener que recurrir al código en sus distintos artículos. Por ejemplo, en el 1974, el artículo 1974 del Código Civil dice que la accesión puede resultar de la formación de islas, puede resultar de la abulsión, puede resultar del aluvión, puede resultar del abandono del alveo, de las plantaciones, edificaciones, obra, en fin. Básicamente dice, la accesión puede resultar de A, formación de islas, B, aluvión, C, abulsión, D, el abandono del alveo y E, la edificación de obras y plantaciones.
En este caso vamos a limitarnos a hablar de la formación de islas, del aluvión, de la abulsión y del abandono del alveo. ¿Por qué? Porque la plantación, edificación y demás son formas de adquisición artificial, y eso vamos a tratar en la siguiente unidad, en la 17. Ahora lo que estamos haciendo es de la accesión, de la forma de accesión natural, entonces de un inmueble, de manera tal que cuando hablamos de los distintos supuestos de accesión, ya sabemos que es un modo de adquirir el dominio. Nuestro código, igual que el argentino, dispone que lo accesorio en la accesión como modo de adquirir la propiedad, dice, la propiedad de una cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentran en ellos unidos de un modo natural o artificial. Esta primera parte es lo que nos interesa en este momento, la parte natural, porque artificial sería la plantación, siembra o construcción de obras. Sin embargo, la natural es la que se produce por medio de la naturaleza. Disculpen. Estamos con problemas en la instalación y estamos tratando de subsanar ese inconveniente. Bueno. Ahora bien, ¿cuándo decimos que la accesión es natural? Cuando se dan los casos en que es el resultado de la acción espontánea de la naturaleza, como por ejemplo el aluvión, que de manera lenta y paulatina va acrecentando la propiedad. Ahora bien, cuando decimos que es artificial, cuando se produce en los casos en que el resultado de las mismas tiene que ver con la participación del hombre, por el trabajo del hombre, por ejemplo, la edificación, la siembra y la plantación. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es, en este caso, la unidad 16, es la accesión natural. Y como les mencioné en el artículo 1974, dice que la accesión es un modo de adquirir el dominio y puede ser hecha de la siguiente forma. O sea, por la formación de islas, por el aluvión, abulsión, esos serían los modos. Ahora, los distintos supuestos son los mencionados. Pero cuando nos pide hablar de accesión natural en el caso de la formación de islas, vamos a recurrir al artículo 1975 del Código Civil, cuya lectura solicito, por favor, porque estoy muy dispersa con todas estas interrupciones. Si es que hay alguien que pueda... Te leo, profe. Gracias. Las islas situadas en los ríos no navegables pertenecen a los propietarios ribereños de acuerdo con las reglas siguientes. A. Las que se forman en medio del río se consideran acreencias sobrevenían a tierras ribereñas fronterizas de ambas márgenes, en la porción de sus frentes hasta la línea que divida el alveo en dos partes iguales. B. Las que formaren entre esa línea y una de las márgenes se considera acreencia de las tierras ribereñas fronterizas de ese mismo lado. Y C. Las que emergieren por el desdoblamiento de un nuevo brazo del río continúan perteneciendo a los propietarios de las tierras a costas de las cuales se formaron. Correcto. Acá tenemos entonces, en cuanto a la formación, este caso habla de las que se formaren en el medio del río. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un río. Y hay una línea imaginaria que parte el río en dos partes. De este lado la zona ribereña va a ser A, de este lado la zona ribereña va a pertenecer a B. Bueno, dice
En caso que se formaren, socorro, casi eché mi código, en caso que se formaren en medio del río, se consideran acreencia sobrevenida a las tierras ribereñas fronterizas de ambas márgenes en la proporción de sus frentes hasta la línea que divida el alveo en dos partes iguales. Este era mi río. Vamos a ver. Vamos a tratar de ubicarnos más o menos. Este es el río. Esta va a ser una línea imaginaria. Una línea imaginaria acá. Y la isla se formó acá, en el medio. Entonces, dice que las dos partes de la equidistante una de otras van a pertenecer exactamente de acuerdo a la formación de la isla que se formó. Esta era nuestra línea imaginaria. Este es nuestro río. Y esta es nuestra línea imaginaria. Entonces, la isla se formó acá. Y justo en el medio pasa nuestra línea imaginaria. Este le va a pertenecer a esta línea, a esta zona ribereña. Y el que se formó de este lado le va a corresponder a este lado de la isla. Constantemente. Es el lecho donde nace. Ahora bien, tenemos la otra opción, la segunda. Cuando dice, cuando se formaren entre esa línea y una de las márgenes se consideran acrecencia de las tierras ribereñas fronterizas de ese mismo lado. Por ejemplo, este era nuestro río, esta es nuestra línea imaginaria, pero nuestra isla se formó de este lado. Entonces, esta isla le va a pertenecer al propietario ribereño de la parte izquierda de mi brazo. El del lado derecho no tiene derecho a reclamar nada porque es un hecho de la naturaleza. La isla se formó dentro de la línea imaginaria separativa de las dos heredades, porque esta es una zona ribereña y esta es otra. Y la isla se formó de este lado, entonces le corresponde a este. El tercer caso dice, las que emergieren por el desdoblamiento de un nuevo brazo, que sería el abandono del alveo, continúan perteneciendo a los propietarios de las tierras a costa de las cuales se formaron. Por ejemplo, este sigue siendo nuestro río, esta es nuestra línea imaginaria. Pero ¿qué pasó? Que justo vino y acá hizo un pequeño desvío y continuó otra vez. Y en ese desvío acrecentó una en este artículo porque habla de la línea imaginaria entre las dos márgenes ribereñas. Son tres situaciones que se plantean donde cada uno es propietario de la parte que le corresponde, porque se dice que siempre le pertenece al propietario ribereño cuando se trata de ríos o lagos no navegables. Bueno, ahora bien, vamos a hacer de cuenta que entendimos esa parte. Vamos a pasar, ya sabemos a quién le pertenece, al aluvión. Es el artículo siguiente, el 1976. El aluvión es el acrecentamiento que se hace de forma lenta y paulatina, donde no interviene la mano del hombre. Se hace de manera natural, lenta, paulatina. Por ejemplo, cuando la corriente arrastra un banco de arena y tenemos en nuestra propiedad, se incrementa, se acrecienta, porque por la corriente del lecho del agua lentamente fue arrastrando y me hizo un banco de arena que me creó una linda playa. Eso sería la aluvión. Vamos a leer. Artículo 1976. Los acrecentamientos de tierra formados paulatina e insensiblemente por causas naturales pertenecen a los propietarios de las tierras ribereñas. Esta disposición es aplicable a los lagos y lagunas. Que
porque no intervino la mano del hombre y es un hecho de la naturaleza que se produjo lenta y paulatinamente, no le ocasionó daño absolutamente a nadie, al contrario. Inclusive hay gente que se dedica a vender porque es arena lavada, es una arena blanca, limpia, que se puede usar como un banco de arena o se puede explotar porque está en mi propiedad y el propietario del margen del otro lado no puede reclamar. Todo lo que está en mi propiedad me pertenece por derecho. Ahora bien, el siguiente punto, cuando dice a quién corresponde el derecho de aluvión, está contemplado en el siguiente artículo, en el 1977. El terreno de aluvión accede a las heredades ribereñas dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua, respetando las disposiciones concernientes, obviamente, a la navegación. Sin interferir quiere decir eso. De manera que, ¿a quién pertenece? Al propietario ribereño de ese margen del lago o laguna en este caso, independientemente sea un lago o una laguna. Ahora bien, el siguiente punto de nuestro programa habla del aluvión provocado. Esto es para llevar a su inmueble. Porque hay gente que, por ejemplo, desvían el curso natural de las aguas para llevarlo a su propiedad, ya sea para una plantación, para un regadío, o porque tienen animales, o simplemente porque quieren tener un arroyo, una cascada, una piscina y demás. Eso está prohibido por ley. Esa obra debe ser destruida, puede ser destruida, pero vamos a ir al artículo. El aluvión provocado es el 1978 del Código Civil paraguayo y dice lo siguiente: el aumento de tierra no se reputará efecto espontáneo de las aguas cuando fuere a consecuencia de obras hechas por los ribereños. Tienen estos, los ribereños obviamente, el derecho de pedir el restablecimiento de las aguas en su lecho. Y si no fuere posible conseguirlo, pueden demandar la destrucción de esas obras. ¿Por qué? Porque está impidiendo, al desviar el curso, produjo obviamente un perjuicio al margen que corresponde en la línea separativa de las dos heredades, le puede producir una sequía o directamente le produce un daño a todo un sector porque desvió y el agua ya no corre normalmente. Se desvía y entonces tienen derecho a la destrucción si es que no puede volver. Si, por ejemplo, hizo un cerramiento nomás y bueno, y se levanta y corre como si nada, no pasa nada. Pero si eso fuese imposible, entonces se tiene que proceder a la destrucción de la obra. Si los trabajos hechos por uno de los ribereños no fueren simplemente defensivos, porque puede también que yo construya como una especie de muro defensivo, ponga unos juncos para evitar que cuando haya una creciente me avancen las aguas y me entren en mi propiedad. Entonces, dice, si los trabajos hechos por uno de los ribereños no fuesen simplemente defensivos y avanzaren sobre la corriente del agua, el propietario de la otra ribera tendrá derecho a demandar la eliminación de las obras, porque les corresponde el hecho a los propietarios ribereños de ambas márgenes. Yo no puedo, porque a mí se me antoja, privarle al propietario ribereño del otro margen del cauce natural del arroyo, lago o río, laguna, lo que fuere. ¿Por qué? Porque siempre se basa en la línea imaginaria que pertenece a los propietarios ribereños de ambas márgenes. Ahora bien, hecha esa acotación, el aluvión provocado debe ser objeto de destrucción. No hay tu tía ni tu abuela. Yo no puedo producir un deterioro a otro por beneficio particular. Ustedes ya saben que prima el interés general sobre el particular, no porque yo quiera tener más agua que el otro, voy a producirle un perjuicio a la parte contraria, o sea, al vecino que está frente a mi propiedad, por ejemplo. Porque
hay veces que un arroyo cruza y divide dos heredades, obviamente. Mi propiedad termina acá, el otro comienza ahí y la abulsión, que es totalmente opuesta a la aluvión. La abulsión es la que se genera de manera violenta, acrecentando obviamente también en el inmueble inferior, arrastrando cosas que generalmente se producen en un caso de las crecidas, cuando vienen de forma así abrupta y arrastran piedra, madera, troncos, lo que fuere. Pero el artículo 1979 del Código Civil nos va a aclarar mucho mejor lo que es la abulsión. Si alguien puede dar lectura, por favor. Artículo 1979. Cuando la corriente agua segrega de una ribera una porción de tierra y la transporta a otra heredad interior o de la ribera opuesta, su dueño puede retirarla mientras no se haya efectuado adhesión natural, pero no está obligado a hacerlo. Si la abulsión fuere de cosas no susceptibles de adhesión natural, se aplicará lo dispuesto sobre las cosas perdidas. Correcto. Entonces, en el caso entonces de la abulsión, cuando la corriente de las aguas segrega de una ribera una porción de tierra y la transporta de la ribera, o puede ser también de la ribera opuesta, dependiendo de la velocidad o del cauce del río, porque supongamos que se va así y tiene un pequeño desvío y lo que estaba en este margen de la propiedad, de esta ribera del arroyo, lago, río, vaya y al desviar se queda en el cauce que está en la parte opuesta, dice acá. El dueño puede retirarlo. ¿En qué sentido? Puede hacerlo si, por ejemplo, él estaba intentando construir en su propiedad o un quincho o hacer un muro de contención o lo que fuese y tenía bolsas de arena, tenía piedras, tenía madera, troncos, etcétera. Y obviamente se percató que por la corriente violenta el agua fue y paró a 300 metros de su propiedad. El propietario ribereño, donde fue a parar todo eso, sabe que no le corresponde en principio. Por ende, si alguien va y lo reclama, le dice, por ejemplo, generalmente esto ocurre en el interior, obviamente, y le dicen, don José, o un gope, hasta interior a Japaiteche y Huilare comía con Pepe, no está en una parte de propiedad, pero pues ahí ya don Gregorio Roda, otro lado, pues está de otro, hablando así coloquialmente. Bueno, una parte de lo que yo tenía en mi inmueble, que arrastró el agua por la velocidad, por la violencia del agua, tampoco interviene la mano del hombre en esto, llevó y una parte se quedó ahí, otra parte se quedó allá, o todo quedó en un inmueble específico. Perfecto. La persona va a reconocer, me va a decir, sí, he visto que fue tan fuerte que vino y me produjo hasta daño, me rompió todo mi cerco ahí, se quedó trancado, unos cuantos se quedó acá, pero tenés que ir corriendo más abajo porque para mí que se fue también un poquito más hacia aquellos lados. Perfecto. Yo, propietario, que fui perjudicado por esa acreciente violenta del agua, por ese acrecentamiento violento del agua, y es un hecho de la naturaleza, no se le puede atribuir a nadie, yo no puedo pedir indemnización ni para mí mismo por el daño que me ocasionó, ni para la persona que recibió sin querer toda la carga que se le fue porque no fue intencional, es un hecho de la naturaleza. Ahora bien, yo puedo reivindicarla, perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo para reivindicar? Porque si yo, por ejemplo, veo que se fue y no hago nada y pasa un tiempo, se considera una res derelicte. ¿Qué quiere decir? Una cosa abandonada por su dueño que a mí ya no me interesa recuperar. Entonces, la ley me da un año de tiempo para que yo pueda recuperar, para reivindicar la cosa. ¿Por qué?
Porque dice que en el caso de la abulsión, que fuere de cosas que no son susceptibles de adhesión natural, se aplican lo dispuesto a las cosas perdidas. Porque fueron y se amontonaron en un terreno ajeno, nadie reclamó, transcurrió un tiempo, y bueno, nadie le interesa, yo puedo usar eso que está ahí, sin perjuicio. Ahora bien, el programa nos pregunta la posibilidad de reivindicación en el caso de la abulsión, y el artículo 1980 del Código hace alusión. Dice, si nadie reclamare la porción de tierra a que se refiere el artículo anterior dentro de un año, se considerará definitivamente incorporada al predio donde se halla y el antiguo dueño perderá el derecho de reivindicarla o de ser indemnizado. ¿Por qué? Porque pasó un año y ya se considera una res derelicte, una cosa perdida o abandonada por su dueño, porque no puede ser que haya transcurrido un año, 365 días, sin que yo, propietario, con derecho, reclame lo que me pertenece. Entonces, es una forma de sanción que recibe el propietario por la desidia. Y el otro no tuvo la culpa de que se haya ido a parar todo en su inmueble. Y puede usar perfectamente, no tiene por qué indemnizar al propietario originario porque se dejó estar, pasó un año, nadie reclamó y bueno, formó ya parte de mi inmueble. Así de simple es la cuestión ahí. Ahora bien, eso es en cuanto al tiempo, la posibilidad de reivindicación en el caso de abulsión. Ahora, cuando se trata de cosas, aluvión de cosas no susceptibles de adherencia natural, es la segunda parte del artículo que ya habíamos dado lectura, 1979, cuando dice, si la abulsión fuese de cosa no susceptible de adhesión natural, se aplicará lo dispuesto sobre las cosas perdidas. Entonces, cuando nos pide hablar de las cosas no susceptibles de adherencia natural, es la segunda parte del artículo 1979, donde dice específicamente, si la abulsión fuere de cosas no susceptibles de adhesión natural, que no se van a adherir naturalmente al inmueble, se aplica lo dispuesto a las cosas perdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que se le considera una res derelicte. Las cosas, entonces, que no son susceptibles de una adherencia natural, son consideradas como cosas perdidas. Bien. Ahora bien, mutación de cauces o abandono del álveo. Ya dijimos que el álveo es el lecho del río o arroyo por el que corren las aguas. Ahora bien, cuando hablamos del abandono del álveo y a quién pertenece el cauce abandonado, el último artículo mencionado, el 1981, hace alusión sobre el particular y dice lo siguiente: el álveo o cauce abandonado de un río del dominio público o privado pertenece a los propietarios ribereños de las dos márgenes sin que los dueños de las heredades por donde el río abriere un nuevo cauce tengan derecho a indemnización alguna. Es el caso que habíamos mencionado cuando de repente estábamos hablando y en una línea imaginaria el cauce dice del río que le pertenece a los propietarios de ambas márgenes ribereñas, produciere un desvío y va y sale en otro lado, no hay pedido de indemnización posible. Se desvía el cauce de forma natural, no hay intervención de la... Estamos hablando siempre de una accesión natural donde no interviene la mano del hombre, son hechos de la naturaleza. Por ya terminar rompiendo yo mi código. Entonces, dice, el álveo o cauce abandonado de un río del dominio público o privado pertenece a los propietarios ribereños de las dos márgenes sin que los dueños de las heredades por donde el río abriere un nuevo cauce tenga derecho a indemnización alguna. Se entiende que los predios de ambas márgenes se extenderán hasta la mitad del álveo o cauce.
Si éste separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante unas de otras. Cambia el rumbo, cambia la línea imaginaria. Por ende, esta correrá equidistante una de otra, si es que separaba las heredades de distintos dueños. Dice, la nueva línea divisoria correrá equidistante unas de otras. Ya no va a correr la línea imaginaria que iba en el medio, sino que va a surgir un desvío, un nuevo cauce, el nacimiento del río, y no hay reclamo ni pedido de indemnización alguna que se pueda hacer sobre el particular. Entonces, ¿a quién le pertenece el cauce abandonado? A los propietarios ribereños de las dos márgenes, indistintamente, sin que los dueños de las heredades por donde el río abriere un nuevo cauce, dice, tengan derecho a indemnización alguna. Y el alveo es el lecho, el nacimiento del río o el arroyo por el que corren las aguas. Eso es el alveo. Y el alveo abandonado es cuando cambia, muta, su ruta originaria era esta, pero por un efecto natural surge un desvío, se desvía. Estaba viniendo bien acá y abre un cauce, un desvío, un bracito y se desvía y se va hacia estos lados. De la línea imaginaria equidistante, él se abre y se va y forma otra línea imaginaria equidistante de ambas propiedades ribereñas. Por lo tanto, dice que no tienen derecho a pedir indemnización alguna. Y también que se entiende que los predios de ambas márgenes se extenderán hasta la mitad del alveo, hasta donde se divide, hasta donde llegaba y donde empieza a bifurcar, hasta ahí llega lo que le corresponde a este margen y a este margen. A partir de ahí, si separa las heredades de distintos dueños, la nueva divisoria correrá equidistante, ya sea de una o de otra. Ya no va a ir paralela a la línea imaginaria. A eso se refiere. Y con eso termina esta unidad que se refiere al dominio de los inmuebles. Entonces, son figuras que están contempladas en el código, desde el artículo 1974 hasta el artículo 1981. De manera que, como modo de adquisición del dominio, de manera natural, porque puede ser natural o artificial, hoy hablamos de la adquisición del dominio de manera natural, que corresponde entonces a la formación de islas, al aluvión, abulsión, al abandono del alveo. Mañana, o sea, en la siguiente clase, vamos a hablar de la accesión artificial. Ahí sí ya interviene la mano del hombre. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tratar sobre la siembra, plantación y obras, construcción de obras. Ahí sí ya es una accesión artificial. ¿Por qué? Porque ya no se produce de manera natural, ya interviene la mano del hombre. En todo esto que dimos lectura ahora, es una forma entonces de adquisición del dominio de inmuebles. Siempre estamos tratando sobre inmuebles de manera natural, donde no interviene la mano del hombre. En la unidad 17 vamos a ver que vamos a hablar de edificación, siembra, plantación, de la presunción legal, y cuando se hace una edificación, siembra o plantación en terreno propio con material ajeno, los casos que hay que distinguir, ahí va a entrar la buena o mala fe. Cuando se habla de edificación, siembra, plantación en finca ajena, pero con materiales propios, vamos a hablar de las mejoras útiles, de las necesarias, de las voluptuarias, en fin. Por eso les digo siempre que tienen que leer con su programa, porque así van ubicando todos los artículos y los comentarios. Y la unidad 18, donde vamos a entrar en un tema que venimos mencionando muchísimo, la usucapión propiamente, el concepto, sus fundamentos, las modalidades que son dos, cuáles son los requisitos, quiénes pueden usucapir, cuáles son las cosas susceptibles de usucapión, y ahí vamos a hablar de la usucapión de cosas tanto muebles como inmuebles, porque estábamos viniendo hablando de la usucapión de inmuebles, que son de dos modalidades, la corta y la larga. Y después nos va a pedir el programa que especifiquemos cuándo la usucapión es corta, cuándo es larga, en qué consiste el justo título, la buena fe, cuál es el título putativo, o sea, el título falso, el que no existe, los conceptos, las diferencias,
y así sucesivamente. Básicamente yo creo que nuestro examen va a abarcar hasta la 18, porque la 19 no es difícil tampoco. Tradición traslativa de dominio. Ahí hablamos de la tradición. Esa es una unidad fácil. Solamente es necesario en materia de mueble y rige para los inmuebles, no nos rige. La unidad 20 tampoco es complicada porque es la adquisición del dominio de muebles. Ahí vamos a entrar en la figura de la apropiación propiamente. De las resnulios, de las cosas que son susceptibles de apropiación, que ya habíamos hablado en el artículo 1901, que todas las cosas resnulios son susceptibles de apropiación. Y de las cosas abandonadas, de los despojos de los naufragios, de las cosas perdidas. Bueno, entonces lo más probable que dependiendo cómo avancemos, vamos a llegar hasta la 18 antes de nuestro examen o hasta la 20. Vamos a ver. Les voy a avisar yo en esa semana antes de nuestro examen, porque está fijado para el 5 un grupo y para el 6 otro grupo. De manera que tengan tiempo de darle una lectura. Hasta ahora pueden ir leyendo hasta donde desarrollamos para que no les agarre de sorpresa. Después entonces ya van a repasar las unidades siguientes nada más. Pero no va a ser complicado, van a ser 10 temas, Dios mediante, y vamos a ver si van a ser de una valoración dependiendo del contenido y la forma en que planteemos, porque venimos haciendo los temas porque tenemos que hacer para las 6 cátedras y tienen que ser todas diferentes, entonces estamos en esa tesitura de que no sean los mismos temas y demás. Si es de interpretación y hay 2 respuestas o 2 posibles respuestas, obviamente la validación va a ser de 2 puntos. O ver la viabilidad de hacer 20 temas, pero 20 ya es demasiado considerando el tiempo, porque va a ser el examen de 1 hora nada más, entonces lo ideal va a ser que sean preguntas con respuestas cortas, una sola opción, o sea, 3 opciones y una respuesta válida y va a valer 1 punto. Pero de ser así tenemos que meter algo que valga 2 puntos, pongamos, para completar los 20 puntos. Tenemos que ver cómo plantear para que se ajuste a los 20 puntos que exige nuestro reglamento. Por eso les digo que estamos afinando, estamos hilando finito para que no haya confusión y las preguntas sean lo más claras posible, que no se presten a confusión, a una doble interpretación. Y cuando sean preguntas cortas o que tengan una sola respuesta, entonces obviamente van a valer 1 punto y vamos a hacer la salvedad cuando tengan que atender y tengan 2 posibles respuestas correctas. Cuando, por ejemplo, le damos la opción de 3 o 4 ejemplos, donde 2 son las que van a corresponder, esa va a tener, obviamente, una valoración de 2 puntos. Todo eso vamos a tratar de aclarar antes del examen, de manera que no haya sorpresas desagradables, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchos compañeros que no tienen la notebook y que están solamente con el celular. Y no podemos explayarnos demasiado por por la cuestión de tiempo. El que está en su casa o en la comodidad de su casa, en la oficina o lo que fuere, tiene más tiempo y puede disponer de más facilidad para responder. El que está con el celular, encima de que ya es pequeñito y tiene que dar lectura a todo y tildar cuál es, y tiene 1 hora y a veces está en el trabajo y no puede hacerlo, porque una vez que se cierra, se cierra. Y la puntuación se va a hacer en automático porque se va a ir marcando ya en el mismo examen cuál es la correcta, de manera que no es que al rendir todos ustedes ya van a tener su puntaje. Vamos a dar la opción más tarde. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos de que no haya error en la interpretación y que las respuestas que se marcaron sean las correctas. Obviamente que para evitar eso tenemos que pasar por el sedazo antes del examen y no después, pero para evitar cualquier tipo de complicación y que podamos nosotros subsanar si por ahí cometemos algún error material involuntario que no les perjudique a ustedes. Esa es la idea, que no les perjudique a ustedes. O salvar si cometimos una omisión, salvar, hacer alguna observación y dar por válida, por ejemplo, si es que nosotros nos equivocamos al marcar como correcta, porque puede ocurrir.
un desliz, de repente uno tilda mal y dio como correcta la que no era, y el alumno sí dio la correcta y nosotros nos equivocamos, y bueno, entonces ahí vamos a tener que rectificar y hacer la salvedad correspondiente antes de pasar la nota definitiva. De manera que no se desesperen si no tienen en automático la respuesta de sus exámenes. Vamos a poner la opción más tarde, que después le vamos a dar la nota. Pero no porque vamos a manipularle las notas, sino que queremos tener la certeza y la tranquilidad de que el examen que hicieron, el puntaje es el correcto, que no hay error por ninguna de las dos partes. En fin, eso es a modo de aclaración nada más. Y de hecho que nuestro examen va a abarcar hasta la unidad que desarrollemos, pero yo creo que 1 o 2 unidades antes de la fecha de examen vamos a tratar ya de omitir, porque ya están muy sobre el filo de la navaja, ya no, encima que tienen otras materias y demás. Entonces lo ideal es que en la medida que vayan leyendo, puliendo ya un poquito esto que venimos desarrollando, no haya sorpresa desagradable en el camino. A lo mejor nos limitamos a la 18 o avancemos hasta la 20, vamos a ver. Pero básicamente hasta la 18 yo creo que es más o menos lo que con seguridad vamos a contemplar. Más allá de que podamos llegar incluso a más unidades, pero no quiero que se vean embretados de, pucha, ayer nomás dimos este y ya tenemos que rendir sobre este también. Es cierto, forma parte del contenido programático y es obligación del alumno y todos los bemoles, pero la idea es no también atosigarle y meterle toda de una así de golpe por la premura del tiempo y porque tienen todo superposición con las otras materias. Pero la idea es esa, ayudarles, no perjudicarles, de manera que vamos a tratar de ser cautos y claros para tener en cuenta hasta dónde va a abarcar y qué tipo de planteamiento es el que finalmente vamos a implementar en el examen. Porque muchas veces dicen, pero ¿y cuál va a ser el sistema? ¿Va a ser selección múltiple? ¿Va a ser desarrollo? Desarrollo no va a ser bajo ningún punto de vista por una cuestión de tiempo. Como les digo, esto fue hecho a pedido de muchos alumnos que tienen celulares y que si es desarrollo, obviamente se les dificulta. También a los que están en horario laboral, porque no todos, hay que ser un poco empáticos en ese sentido y ponernos en el lugar del compañero que está tratando de rendir así medio prohibido usar celular en lugar de trabajo, en horario laboral, pero es el horario en el que pueda asistir porque ya a la noche no puedo, lo que sea. Entonces, previendo cualquier situación, a veces hay corte de luz, hay muchos imprevistos que pueden salir de la voluntad del alumno como del docente, de manera que, como les digo, vamos a tratar de tener en cuenta todo para que no haya inconvenientes a la hora de nuestro examen. Desde ya agradezco su atención y nos conectamos en la siguiente clase ya con el desarrollo de la unidad 17 y 18 respectivamente. Que tengan un buen resto de jornada. Pórtense bien y cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.